Bueno, buenas tardes. Yo sé que han de estar un poquito cansados, pero todos en algún momento hemos tenido un paciente que tenemos que manejar en estado de choque. Yo voy a hablar de varios tópicos, pero vamos a enfocarnos en conceptos, los tipos de choque, el manejo inicial, cómo debo de clasificar el estado de choque cuando entra mi paciente y el tratamiento general y el tratamiento específico. Para hablar de estado de choque, nosotros decimos que es una tríada multifactorial que tiene por una inadecuada perfusión sistémica aguda, en donde lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mejorar la oxigenación para que no haya lesión tisular. Si nosotros no hacemos una intervención inmediata cuando empieza el estado de choque, el paciente puede llegar a tener varios problemas, desde estados metabólicos hasta llegar a la muerte. Tres cosas son importantes que nosotros tenemos que tener en mente. Nosotros tenemos que ver que haya una buena perfusión a nivel de corazón, lesión vascular y de volumen circulante. ¿Qué tipos de choque nosotros vamos a conocer? Bueno, pues hay varios tipos de choque. Los que tenemos son hipovolémico. El hipovolémico puede ser hemorrágico y no hemorrágico. Podemos tener el tipo de choque distributivo, y entre el distributivo está el séptico, el anafiláctico, el neurológico y el de las crisis endocrinas. El que más se nos presenta regularmente es el estado de choque séptico. Tenemos el cardiogénico, que aquí lo que vamos a tener es una disfunción cardíaca y que el abordaje va a ser diferente, sobre todo cuando el paciente es un adulto mayor y que tiene ya una falla cardíaca. Tenemos el choque obstructivo, el que impide que haya un flujo a través de nuestro cuerpo y que puede ser, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, y que nosotros tenemos que hacer una detección temprana de para que el paciente no llegue a la muerte. La causa más común de choque en las personas menores de 40 años son los choques hipovolémicos, y entre los choques hipovolémicos está el hemorrágico por la gran incidencia de accidentes que existe en Guatemala. A mayor edad, los choques que tenemos son los choques sépticos y el choque cardiogénico. Entre estos dos no hay mayor significancia, sin embargo, por lo que acaba de decir la doctora, que todos estamos en riesgo de hipertensión, diabetes y mucha comorbilidad, los pacientes en falla cardíaca son los adultos mayores quienes más lo presentan. Hay varias cosas que me gustaría saber, y hay 5 puntos a tratar. Yo no me voy a enfocar mucho en esto porque si no, no voy a llegar hasta el tratamiento, pero nosotros debemos de saber que hay una respuesta autonómica, y en la respuesta autonómica lo primordial es… como que las pasé todas, ¿no? La vamos a arreglar. Perdón. Algo me pasó aquí, se volvió loco. No lo estoy tocando y está pasando. Bueno, ahí está, vamos a ver. Ahí estamos. El objetivo primordial acá es el aumento en la perfusión del corazón y cerebro. Nosotros no podemos atender pacientes, así como atendemos paros cardiorrespiratorios, no podemos decir que tuvimos éxito si sacamos un paciente vivo sin calidad de vida. Nosotros podemos decir que tuvimos éxito si sacamos a un paciente que sale con la mayor funcionalidad que cuando empezó todo su problema comórbido. Está la hipoxia celular. Entonces, cuando se alcanza la extracción máxima de oxígeno a través de nuestras células, cambia el metabolismo de anaerobio a aerobio, y eso es el cambio que nosotros tenemos que hacer. Entonces, sabemos que el metabolismo anaerobio no produce suficiente ATP para que nuestras células funcionen. Luego empieza todo lo que son la cascada mediadora inflamatoria. Pero es la cascada inflamatoria no buena para nuestro organismo, entonces empieza a haber mucho daño endotelial. Luego llega nuestro paciente
estamos en el área de emergencia, en un piso, en el área de intensivo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué no puede faltar en mi historia clínica en cuanto llega mi paciente? Bueno, estoy empezando a dar el manejo y conjuntamente con el manejo tengo que empezar a pensar y a sacar la historia clínica. Si el paciente llega ya en un estado que no me puede dar la historia clínica, yo tengo que pedírselo a quién lo llevo, a la persona que estuvo más cerca de él antes de que sucediera el evento. Tenemos que decir que los síntomas de inicio pueden ser tan solo fatiga y malestar general. No todo paciente que está agitado, no todo paciente que empieza a decir o está coprolálico tiene un DNB. Nosotros tenemos que investigar por qué este paciente cambió su estado de conciencia, si estaba bien 5 o 10 minutos antes, aquel paciente que está en un piso y llega la enfermera y nos dice, mire, se puso agresivo, lo único que hacemos es sugestión. No, nosotros tenemos que hacer una evaluación detallada de este paciente. Luego tenemos que ver la existencia de medicamentos. ¿Qué medicamentos está tomando este paciente? Estamos en el área de emergencia, llega un paciente, nosotros tenemos que averiguar si está tomando una benzodiazepina o un opioide, porque entonces damos el manejo para esto y posiblemente el paciente no tenga que llegar a una intubación. Tenemos dentro de la exploración física que incluye a través de rostro caudal. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la presión arterial. Hay datos importantes en la presión arterial. Si mi paciente es hipertenso, yo no puedo tomar como normal una presión arterial media menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Pero lo contrario, si yo tengo un paciente que tiene una presión arterial entre 90 y 50, tampoco puedo decir que está en un estado de choque si yo no sé el estado basal de mi paciente. Entonces, un solo signo, un solo dato no me hace diagnóstico. Tengo que ver la excreta urinaria de este paciente, cuánto urinó previo a ser evaluado, previo a llegar, cuándo fue su última micción. Tengo que ver la piel, si hay livideces, si está marmóreo, si está fría, si está caliente, si está sudoroso, si la diaforesis que tiene es pegajosa o no, o es cualesciente. Tengo que ver el estado cardiovascular de mi paciente, ver si hay distensión yugular, la frecuencia cardíaca. Hay que ver también a nivel abdominal, hay que evaluar ese abdomen, si está blando, si está depresible, si está distendido, si tenía una patología de base previa, sobre todo en las mujeres, porque puede tener un embarazo ectópico y estar sangrando y no saber si lo que tiene es un choque hemorrágico. El gasto urinario, no sabemos que lo normal es de 0.5 a 12 cc/hora. Entonces tenemos que valorar también la excreta urinaria de mi paciente. ¿Cuándo fue la última vez que orinó? Si tiene, como dijo la doctora anteriormente, si tiene o no una falla renal ya previa. Los signos primordiales o cardinales aquí van a ser la hipotensión arterial sistémica más signos y síntomas de hipoperfusión y disfunción de órganos, tomando en cuenta si es o no hipertenso mi paciente. ¿Qué datos de laboratorio son útiles? Ningún dato de laboratorio por sí solo me va a hacer diagnóstico de fallo hacia un estado de choque. Tenemos que sacar varios laboratorios. Entre estos tengo que sacar una hemoglobina. Si yo tengo un porcentaje de un 10% arriba de bandas en un diferencial y que además me han dicho que ha tenido fiebre, ha estado decaído, tiene 80 años, lo más probable es que ese paciente tenga un choque séptico. Si yo tengo electrolitos, hay que sacarle sodio, potasio, calcio, sodio, fósforo, magnesio y ver cómo van estos, porque también estos me van a ayudar a dar el manejo y el tratamiento. Importante, hacer una glucosa o un glucómetro al ingreso del paciente, aún no sea diabético o no tenga antecedente de ser diabético. Importante en las guías actuales, 2015, en las guías sobreviviendo a la sepsis han venido hablando mucho desde 2012 sobre lo que es el lactato. El lactato es un marcador muy importante en cuanto al estado de sepsis. Si mi lactato permanece por arriba de 4 miliosmoles, quiere decir que ese paciente ha estado
en hipoxia constantemente, ha estado con mala perfusión. Yo tengo que tratar de mejorar eso. En algunos pacientes, con solo dar líquido, nosotros podemos mejorar el lactato. Ya vamos a ver cuando entremos al manejo individual de cada uno de los estados de choque. ¿Qué otros estudios de gabinete me ayudan? Una radiografía de tórax, por ejemplo. Mi paciente puede estar en un estado de choque porque tiene un taponamiento cardíaco, tiene un neumotórax, tiene derrames pleurales extensos, y eso me va a orientar también al diagnóstico definitivo del paciente. Un ultrasonido abdominal, ¿en qué pacientes? Mujeres que tienen tiempo de no ver su periodo menstrual. Toda mujer en estado de actividad sexual debe de hacerse una prueba de embarazo. No se la puedo hacer inmediatamente. Bueno, ahora ya es mucho más fácil, estamos en la época de la tecnología, como bien saben ustedes, ya hay ultrasonidos a la mano y hay que hacer un barridito y ver si no hay un embarazo por ahí o si hay líquido en cavidad abdominal. Ahora, ¿cuál es el sistema o el tratamiento adecuado que yo debo de dar a mi paciente? Debe de estar basado en dos objetivos. Uno es en proporcionar oxígeno a la célula, porque al final lo que nosotros queremos evitar es la lesión tisular. Y dos, empezar a dar líquidos si es que mi paciente así lo requiere. Se dice que el 50% de la mala respiración hace que no tengamos buena perfusión a nivel celular en nuestro cerebro. Entonces, ¿para qué queremos sacar un paciente si no va a salir con un neurológico intacto? O por lo menos que pueda integrarse a la sociedad. Vamos a hablar de lo que es el choque hipovolémico. Ya dijimos que el choque hipovolémico se divide en dos fases. Puede ser hemorrágico o por pérdidas, ya sea por diarrea, vómitos o simplemente por pérdidas en sudor. Si el choque es hipovolémico, lo que yo tengo que reponer son derivados de la sangre. Mientras hacemos la reposición, obviamente no tenemos, si hacemos las pruebas cruzadas, hacemos el tipo de sangre que el paciente tiene y vamos a empezar a colocar dos vías y empezar a pasar líquidos. ¿Cómo vamos a pasar estos líquidos? Bueno, se dice que el volumen sanguíneo de una persona de 70 kilos equivale a 70 ml por kilo, y el choque hipovolémico va a ocurrir cuando estas pérdidas son agudas y cuantiosas en cuanto al volumen del paciente. Y más allá del cuerpo, cuando requiere o pierde más de esto, tiene que tener mecanismos compensatorios, que es aumento del tono venoso, aumento del tono arterial, aumento de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco y aumento de la contractilidad cardíaca también para mejorar el gasto cardíaco. Es por eso que el paciente se pone taquicárdico, taquipneico, ¿verdad? Bueno, ¿qué datos claves tengo que identificar en el paciente? Bueno, tengo que identificar primero ¿qué grado de choque tiene? Grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del porcentaje de la pérdida que tiene. Si tiene un grado 1 y tiene menos de la pérdida del 15%, con medidas mecánicas, mientras empiezo a hacer toda la secuencia que corresponde, lo pongo en tren del Embur y va a mejorar. Y empiezo a ponerle y a canalizarle y empezó a pasar líquidos. En el choque grado 2 y grado 3, los síntomas cardinales son la hipotensión. Paciente con choque grado 2 y grado 3, ya lo voy a tener con signos de hipotensión e hipoperfusión. Tengo que empezar a manejar los líquidos rapidito, empezar a hacer un grupo de, uno le pone las vías periféricas, otro le pone la sonda Foley, alguien empieza a extraer las muestras para enviar las muestras de sangre, todo simultáneamente. En el grado 4, aquí se me olvidaba que también tenemos que ver lo que él, si orinó o no orinó mi paciente, si a la hora de ponerle la sonda Foley obtuve o no obtuve excreta urinaria. Punto importante, administrar oxígeno. Recuerden que el oxígeno también es tóxico. Nosotros tenemos que administrar oxígeno el mínimo de
de aporte de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno mayor o igual al 92%, teniendo en cuenta que hay pacientes que tienen problemas de EPOC, por ejemplo, efisemas pulmonares, que no van a llegar a ese 92% o que ya tenían aporte de oxígeno en su casa. Las reglas generales que tengan saturación de oxígeno mayor o igual al 92% con el mínimo de FiO2. Podemos poner cánulas simples o llegar hasta sistemas de flujo alto. Bueno, vamos a poner 2 vías mínimo de calibre 16. ¿Qué dice? Según la ley de Pucel, dice que el volumen de la solución por unidad de tiempo depende del radio de la cánula y es inversamente proporcional al largo del dispositivo. Tenemos la práctica de correr y querer poner un catéter central. No es la mejor vía para poder pasar bolus. Ponemos las vías periféricas y les ponen dispositivos que tienen 2 vías. No, tenemos que ponerlo directamente en el AngioCAT que acabamos de colocar, porque para eso necesitamos de calibre grande y de menos longitud, para que la solución pueda pasar rápidamente y pueda hacer la expansión intravascular. Vamos a ir monitorizando siempre frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ya sea por medio de un pulsioxímetro, uresis mediante la colocación de la sonda Foley, temperatura, estado de conciencia del paciente, el estado de Glasgow de mi paciente, importante, porque si tiene un Glasgow menor a 8 puntos, ya sé que también tengo que empezar a poner una vía aérea. ¿Para qué? Para garantizar que este paciente no vaya a tener choque y vaya a llegar a un paro. Hay varios criterios y al final yo les pongo una diapositiva para los criterios de intubación. Restablezca volumen. Dice que la primera medida terapéutica en el choque hipovolémico es el restablecimiento de volumen para hacer que el intravascular y con ello mejorar la precarga. Es importante mencionar que no todos los pacientes responden a esta medida si el corazón se encuentra en la meseta de la curva de Frank Starling. ¿Qué quiere decir esto? Que un aumento de la precarga no me va a hacer que aumente mi gasto cardíaco. Empiezo, llega el paciente, le calculo 0.15 por kilo de peso o le paso 1000, no mejora, ya voy por 500, no mejora, entonces empiezo a pensar, no, necesita vasopresores. Dependiendo del estado de choque, ese va a ser el vasopresor que yo le voy a poner. Ya vamos a ver en choque cardíaco qué ponemos, en choque séptico qué ponemos y cuándo hacemos combinaciones de esto. Existe lo que es la clasificación del estado de choque hemorrágico, eso ustedes lo podrán revisar, pero aquí la evaluación principal es que hay que ver. El indicador de gravedad del paciente es la acidosis láctica. Tenemos que estar viendo ese lactato. Lo otro es la triada de la muerte, ¿verdad? Que es la acidosis metabólica, la coagulopatía y la hipotermia, que son las 3 cosas que nosotros debemos de evitar en un paciente, sobre todo aquellos pacientes que vienen después de sala de operaciones. Tenemos que evitar esta triada para que no lleguen a hacer una falla multiorgánica y luego a la muerte. Bueno, choque hipovolémico clase 1 y clase 2, reanimación con solución cristaloides isotónicas. En la actualidad no hay estudios que digan que es mejor la solución salina o la solución Harman. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Con la solución salina, si mi paciente, yo ya le saqué unos gases y además tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, yo le pongo solución salina, este paciente va a ser más hipercloremia. A ese paciente decido entonces ponerle solución Harman. Si mi paciente tiene un lactato elevado, ya sabemos que el lactato de Ringer tiene lactato, entonces opto por ponerle solución salina. Aquí dice de 1000 a 2000. La fórmula dice 0.15 a 0.25 por kilo de peso, porque no todos los pacientes se deben de manejar igual. Si mi paciente tiene enfermedad cardíaca, enfermedad renal, no micciona bien, le pongo el 50% nada más de este volumen. Luego, en el estado de choque 2 y 3, ponemos los cristaloides, pero si mi paciente lo que tiene es un estado de choque
hemorrágico, nosotros debemos de poner por cada 4 unidades de sangre, 1 unidad de plasma fresco congelado. Y debemos, por cada 10 unidades de glóbulos rojos, se debe de administrar 5 unidades de plaquetas. Y no debemos olvidar que si transfundimos más de 6 unidades, hay que poner gluconato de calcio por el citrato que trae la sangre. Importante, usar calentadores líquidos y bombas de infusión rápida en pacientes con hemorragia grave. Más importante todavía, tratar la causa de la hemorragia o el estado de choque del paciente. Nosotros debemos de trabajar de una forma multidisciplinaria y multimodal. Si el paciente tiene una hemorragia intraabdominal, pues llamemos al cirujano. Si la paciente lo que tiene es una complicación obstétrica, pues llame al ginecobstetra, porque no vamos a poder resolver ese problema. Hay que tratar la causa de base, porque si no le vamos a estar pasando líquido, le vamos a estar pasando soluciones y el paciente no va a mejorar. Choque distributivo. Bueno, en el choque distributivo nosotros vamos a hablar de lo que es el choque séptico. El objetivo radica en tratar la infección. Las últimas guías dicen que la primera hora es primordial. Nosotros tenemos que dar terapia antibiótica empírica dirigida. Ya no esperamos 4 o 6 horas, ya no. Ahora, entre la primera y la segunda hora tenemos que empezar la terapia antibiótica dirigida empíricamente. Y de acuerdo a los gérmenes, si el paciente ya estaba en el hospital, de acuerdo a los gérmenes que estaban en el hospital, si viene de la comunidad, o si es una herida abierta contaminada, o si es una embarazada. Dependiendo de cada cuadro, de cada paciente, así va a ser el antibiótico que vamos a elegir y a la par empezamos a pasar los líquidos. El choque neurogénico. En este se debe de administrar atropina para contrarrestar el tono vagal. En caso de fallos se requieran vasopresores, también se deben de dar estos. Si yo no logro sacar avante a mi paciente, empiezo a pasar líquidos y empiezo a poner vasopresores. La dopamina a dosis altas estimula los receptores alfa-adrenérgicos. En esto, a diferencia del estado de choque, que en el estado de choque lo que vamos a usar es norepinefrina, se me había pasado. ¿Y cómo la vamos a calcular? Bueno, hay muchas formas de calcular. Fácil. Paciente de 70 kilos por los microgramos de la norepi que le voy a pasar por 60, que son los 60 minutos partido los microgramos. Ejemplo, le quiero pasar 0.3 microgramos por kilo de peso, 70 por 0.3 por 60. Mi dilución que hice fueron 16 miligramos en 100 cc partido 16. Si la dilución que yo hago es 20 miligramos diluidos en 230, fácil, mi denominador va a ser 80. Una regla de 3 es lo que nos utilizamos ahí. Choque anafiláctico. ¿Quiénes van a tener un choque anafiláctico? Pacientes que, por ejemplo, han comido, son alérgicos a mariscos, pacientes alérgicos a la aspirina, o pacientes, incluso he visto pacientes alérgicos hasta a la papaya y que no saben y llevan papaya en X cóctel. Entonces llega a la emergencia, le ponemos adrenalina, que es el medicamento de elección, de 0.1 a 0.3 miligramos cada 3 a 4 minutos, vigilando la frecuencia cardíaca para que no nos vaya a hacer una arritmia. Ponemos antihistamínicos, ponemos esteroides y además de eso también damos volumen, porque el paciente necesita vasodilatar un poco para poder mejorar. El choque obstructivo. Yo le tengo mucho respeto al choque obstructivo, sobre todo si es una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Es el más difícil de manejar. Porque yo puedo pasarle volumen a mi paciente, pero aquí el ejemplo claro de esto es la tromboembolia pulmonar. Los pacientes con choque obstructivo no necesitan tanto líquido, necesitan tratar la enfermedad de base, ya sea una embolia grasa, una embolia gaseosa o una embolia por coágulos. El ejemplo claro es la tromboembolia pulmonar. El paciente está en un piso, está encamado, le hicieron una cirugía de rodilla y de pronto empieza con disnea, taquicardia e hipertensión. 15 minutos después el paciente está con hipotensión, con la saturación 60%, con 100% de FiO2. Estos pacientes
y aunque yo les pase líquidos, no van a mejorar. Aquí es su perfusión tisular por la obstrucción que está produciendo al no tener la oxigenación adecuada a la célula. Entonces, el paciente con choque obstructivo es determinar la causa, empezar a dar el tratamiento, pocos líquidos. Y si es una tromboembolia pulmonar, bueno, voy a anticoagular. Si es una embolia grasa, voy a poner esteroide. Esto va dirigido a la patología de base. Choque cardiogénico. El choque cardiogénico se ve muy frecuentemente en aquellos pacientes que sufren un infarto agudo al miocardio y que tienen más o igual al 40% del músculo cardíaco afectado. Y más aún si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca ya de base, si el paciente es un adulto mayor, además tiene un fallo renal. Estos pacientes hay que manejarlos con poco líquido y empezar rápido aminas vasoactivas. Cuidado, yo no puedo empezar dobutamina de una vez si mi paciente está hipotenso. Tiene que tener por lo menos una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio para empezar dobuta. Entonces, lo primero que empiezo es norepinefrina. ¿Cómo la calculo? Igual que en el estado de choque, titulando. Los intensivistas tenemos la tendencia a ser un poquito más agresivos, titulamos de arriba hacia abajo. Ponemos 1.2 microgramos por kilo de peso, 1.2 por 60 dividido 80 y nos da como 20 cc. Y empezamos cada 2 minutos enfrente del paciente a bajar. Mi paciente me tituló con 0.5 de norepi, ahí lo dejo. Pero todavía tiene insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces empezamos la dobutamina. Para eso, actualmente, la tecnología también ya está muy buena, ya no necesitamos hacer tantas fórmulas, ya existen las plataformas que nos dan gasto cardíaco, nos miran la curva de Sterling, nos miran cuánto tiene de PVC el paciente, nos miran las resistencias y nos van diciendo qué le tenemos que poner al paciente. Bueno. Voy a hablar ahorita nuevamente del tratamiento general. ¿Por qué? Porque realmente el paciente no lo salva ni el intensivista, ni el médico del piso al que va. Al paciente lo salva el que lo mira de primera intención, quien le pone la etiqueta enfrente. Ese es el que salva al paciente. El que hace un examen detallado de cabeza a los pies, el que le toma bien la presión arterial, el que le mira la frecuencia cardíaca, el que le mira el llenado capilar, el que lee bien los gases arteriales y que sabe cómo interpretar. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, se asegura la permeabilidad de la vía aérea con una adecuada ventilación y oxigenación. Necesita bajo flujo, mascarilla simple o cánula binasal. Necesita alto flujo, bueno, mascarilla de Venturi, mascarilla con reservorio. Necesita intubación, tiene criterios de intubación, entubamos. Optimizar la circulación mediante la administración de fluidos y fármacos vasoactivos. Paso 1500 de líquidos, no mejora, empiezo a poner norepi. No espero a poner el catéter central y que llegue a un área de intensivo. 2. Vía aérea, intubación endotraqueal, aplicación de oxígeno mediante mascarilla, mediante la conexión a un ventilador posteriormente. Fluidoterapia, la administración. Si mi paciente lo que tiene es un estado de choque hemorrágico, sangre lo que necesita. Si mi paciente lo que tiene es un estado de choque por pérdida de líquidos, por cada 1 cc que el paciente pierde, yo tengo que reponer 4 cc. La literatura actualmente dice 5 cc, pero nosotros nos quedamos entre 3 y 4. Perdió 50, ¿cuánto le tendría que pasar? 250 cc. Perdió 250 cc, 1250 cc. Y a chorro, vigilando que no tenga signos de congestión pulmonar, plétora yugular, estertores, crepitancias, taquipnea, que el paciente empiece con signos de edema agudo de pulmón. Y criterios para intubar a un paciente, los que ustedes ven aquí. Parada cardíaca o respiratoria. Empiezo a maniobras, empiezo a dar el RCP y empiezo a pasar fluidos. Disnea extrema, uso de músculos intercostales. A pesar de tener oxígeno con mascarilla de Venturi, el paciente sigue saturando 60%, marmóreo, cianótico. Se le mira el tiraje intercostal, alteración del estado de conciencia, hay que intubarlo.
Insuficiencia respiratoria aguda o grave con un pH menor a 7.2, PCO2 en 90, PO2 en 60, saturación de oxígeno o presión parcial de oxígeno menor a 80. Lo otro importante es que no solo la PCO2 arriba del 50% yo voy a intubar. Todo aquel paciente que tiene una PCO2 por debajo de 14 a 16 hay que intubarlo porque el organismo ya no va a compensar más. Nuestro organismo compensa entre 14 y 16 el PCO2 hacia abajo y entre 50 y 55 hacia arriba. Después va a tener una acidosis respiratoria y va a ser mucho más difícil sacar a este paciente. Obstrucción de la vía aérea, Glasgow menor a 9 puntos, fracturas faciales o con vía aérea inestable. Hay que tomar la decisión. Tengo fracturas faciales, traqueostomía. Llamamos al cirujano, llamamos al neumólogo que ya pueden hacer o llamamos a un intensivista que puede hacer una traqueostomía percutánea y colocamos en ventilación al paciente. Convulsiones sostenidas. El paciente llega en estado de choque con convulsiones sostenidas. ¿Qué fue primero, las convulsiones o el estado de choque? Lo más probable es que haya sido el estado de choque. El estado de choque por hipoperfusión, por mala oxigenación cerebral, hizo que mi paciente hiciera un estatus convulsivo y lo llevó a esto. Entonces, tengo que intubarlo y además tengo que darle tratamiento para las convulsiones. Lesión de vía aérea por inhalación, cuidado. Puede ser que mi paciente no se mire, que tenga mal. Hay personas que explotan los cilindros, las señoras que venden tortillas. Tenemos que pensar que tienen la vía aérea quemada. Estos pacientes hay que intubarlos porque después no se va a poder intubar. O si ya tiene quemada la vía aérea, traqueostomía. Requerimiento de sedación. ¿Por qué consultan los pacientes con nosotros? Consultan porque tienen dolor. La primera causa o la primera acercamiento al médico es porque el paciente tiene dolor. Entonces, sedación no es igual que analgesia. Si yo intubo un paciente, debo de darle primero analgesia y luego sedación. Antes de dar sedación, tengo que ver que mi paciente esté cómodo. Además de ir manejando, ahí en el transcurso, ir viendo cómo va la volemia del paciente. Traumatismo craneoencefálico con compromiso en estado de conciencia y trauma mayor de pared de tórax. Traumatismo craneoencefálico. La literatura hoy por hoy dice que se debe de manejar volúmenes bajos. Ya no tenemos que pasarle tanto volumen a un paciente con trauma craneoencefálico porque hacemos más daño que beneficio. En resumen, ¿qué tenemos que cuidar? Evaluación rápida y precisa del tipo de choque. Por eso es que tenemos que tener bien los conceptos y los puntos a determinar en el tipo de choque que tenga el paciente. 2, elección de los líquidos a pasar. Ya tengo una gasometría, mi paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, no le paso salino. Mi paciente tiene 10 de lactato, empiezo a pasar soluciones salino. El paciente tiene un sodio en 120, le paso salino. Mi paciente tiene un sodio en 170, le paso una solución al punto 45, porque si yo le paso un salino le voy a hacer más daño. ¿En qué momento se deben iniciar los vasopresores? Lo más pronto posible si yo no logro restablecer al paciente. Yo no tengo que esperar 2-3 horas. 20 minutos el primer bolus y evalúo. Otros 20 minutos, si voy a la mitad del bolus y no mejoro, tengo que iniciar vasopresores, dependiendo si es cardiogénico, si es séptico, si es obstructivo o si es distributivo mi choque. Monitorización constante. No tengo un monitor para ponerlo ahí enfrente. Bueno, externo monitor. Lo paro ahí y le digo, lo primero que vas a aprender es tomar signos vitales. De los signos vitales que me des y de la fidelidad de estos signos vitales va a depender la vida de este paciente. En el año de 1964, que fue cuando se inauguró la unidad de cuidados intensivos, no había monitores. En el Hospital Roosevelt estoy hablando, porque el Hospital San Juan de Dios fue diferente. Allí un externo con un bachiller, porque le decían bachiller, y la primera paciente fue una paciente obstétrica con una neumonía por neumococo, tuvieron que tomar signos vitales con esfigmomanómetro. Y esfigmomanómetro no de los de ahora, sino de los que tenían la burbujita de mercurio, ¿verdad? Y termómetro cada hora, ya cuando la habían estabilizado.
La historia dice, para los que lo quieran leer, porque está en el internet, que pasaron 36 horas sin dormir monitorizando a la paciente y que la paciente salió. ¿Qué dice esto? Que los monitores no son los que salvan vidas, somos nosotros. Entonces hay que decirle eso al externo. De los signos vitales que tomes, de la fidelidad que tomes, va a ayudarnos mucho a hacer el manejo del paciente. Y si no tengo un externo, me jalo a alguien paramédico, un personal auxiliar de enfermería, y cuando usted le digan, este paciente salió porque le tomaste bien los signos vitales, me dijiste bien la diuresis, no te la inventaste, se va a sentir muy bien. Y signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Excreta urinaria, frecuencia cardíaca, arritmias, llenado capilar, el nivel de lactato. Tenemos que estar pendientes de eso. Si no tenemos cómo hacer gases, el llenado capilar. Y lo más importante, individualizar al paciente. Los protocolos no son recetas de cocina, los protocolos son solo guías que nos dicen cómo debemos de manejar a cada paciente. No es lo mismo que yo le dé líquidos a alguien que pesa 50 kilos y que tiene 80 años, que tiene falla renal, que tiene falla cardíaca, es hipotiroideo, está en un estado de desnutrición severo. A alguien que tenga 40 años, pesa 100 kilos, no tiene ninguna comorbilidad, simplemente iba en una moto y se fue a estrellar. Muchas gracias.